preguntas. Luis, por favor. Bueno, son dos. Una es muy rápida. Cuando te refieres a simulaciones de una dimensión es simetría radial. A eso te refieres, ¿no? Únicamente. ¿Cómo es el fenómeno del core bounce? O sea, ¿se comprime el núcleo hasta que llega al stiff fluid o algo así y luego ya rebota? ¿O cómo es exactamente? Si me quedo. Justamente tenemos el material que está al centro, que es lo que va a formar la estrella, la protoestrella de neutrones, que obviamente son neutrones por ahí volando, libres, y ese material de cierta manera va a generar una presión y va a tratar de empujar al material circundante. Entonces va a haber una parte, un frente de onda que va hacia afuera, mientras que el material más externo del núcleo, más cercano a las capas exteriores, pues por colapso gravitacional va a intentar ir hacia el centro, ¿no? Entonces, obviamente, sabemos que no va a llegar al centro porque la onda de choque que viene se va a interceptar con el material y es ahí en donde el material va a chocar y se va a liberar. Entonces, en ese punto hay generación de neutrinos, hay generación de ondas gravitacionales, las electromagnéticas me parece que vienen un poco después y bueno, así hay muchos. Pues le agradecemos nuevamente por el tiempo, perdón, a Laura su charla. Muchísimas gracias, Laura. Le agradecemos todos. Y nuestra siguiente expositora es Mariana Lira Peralta, que entiendo está en Zoom. Supongo entonces que va a ser una presentación virtual. ¿Perdón? Sí. Mariana, si nos escuchas y puedes manifestarte o compartir. Hola. Sí, nos escuchas. ¿Nos escuchas, verdad, Mariana? Hola, yo sí los escucho. Ok, perfecto. Bueno, entonces, nuestra siguiente expositora lo va a presentar virtualmente, es Mariana Lira Peralta. El día de hoy nos va a hablar sobre ondas gravitatorias emitidas por estrellas de neutrones magnetizadas en fase de espiraleo. Y Mariana viene del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Mariana, adelante, 15 minutos, por favor. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, también saludo a Laura y agradezco que ya introdujo el tema bastante bien. Entonces, voy a poder avanzar un poco en lo que he estado investigando en los últimos semestres. Estoy en el doctorado de Ciencias Astrofísica en el ICN con el doctor Darío Núñez. Mi investigación se enmarca en esta era naciente de astronomía de multimensajeros, donde ya las ondas gravitacionales son una fuente de información más para entender el universo y sus fuentes. En particular, estoy interesada en las estrellas de neutrones que tienen un rango de masas y radios y campos magnéticos muy acotados y entendidos, aunque como bien se explica, todavía no se entiende a fondo cómo se forman y cómo se mantienen estos campos magnéticos, pero de hecho las estrellas de neutrones son entre los objetos compactos con los campos magnéticos más intensos. En particular, los magnetares pueden alcanzar campos magnéticos de hasta 10 a la 16 Gauss. Y también recientemente se ha observado binarias de estrellas de neutrones fusionándose y emitiendo ondas gravitacionales. En particular fue la señal GW 170817 en 2017 y en 2019 la GW 190425, donde por primera vez se confirmó que las estrellas de neutrones binarias son fuente de ondas gravitacionales. Y en la primera de ellas también se confirmó que pueden emitir ondas electromagnéticas al mismo tiempo.
Para la segunda señal no se le encontraron ondas electromagnéticas asociadas, así que es un problema todavía en investigación, donde entran muchas variables y muchas ramas de la física y los métodos computacionales para resolver estas ecuaciones. También en tiempos recientes ha habido investigaciones y simulaciones buscando incluir los campos magnéticos como una variable en la dinámica de la fusión de las estrellas de neutrones. Por ejemplo, este trabajo de 2006 están considerando una fusión de eh, estrellas de neutrones con campos magnéticos ultrafuertes tipo magnetar. Y justamente se ve que en la fusión de dos de estas estrellas puede haber un proceso que incremente el campo magnético en varios órdenes de magnitud. Em, También múltiples investigaciones recientes se enfocan principalmente en las masas y spin como parámetros de las estrellas de neutrones, no tanto los campos magnéticos, porque hay algunos trabajos previos que muestran que no son tan relevantes en la forma de las ondas gravitacionales. Sin embargo, era este el tema de investigación que queríamos profundizar más. Y fue así que construimos un modelo simple, eh, pero útil para entender la dinámica en la fusión de estas dos estrellas de neutrones. Empezamos, este artículo lo pueden encontrar en Archive por ahora, con este código. Y bueno, un poco les cuento cómo es el modelo. Estamos pensando que tenemos dos estrellas esféricas, masas puntuales, caracterizadas por su masa individual y por su momento magnético dipolar. Este momento magnético dipolar está relacionado con el campo magnético y el radio de las estrellas. Y estamos suponiendo que este campo magnético es en primera aproximación un dipolo perfecto. También estamos despreciando el efecto de los espines y suponiendo que los campos magnéticos están alineados entre sí y también son perpendiculares al plano orbital. Consideramos cada estrella dentro de la aproximación magnetostática y por lo tanto no hay radiación electromagnética en estas condiciones. En la figura 5 pueden ver el diagrama de dos cuerpos, ¿no? Y algunas definiciones, porque en este sistema de referencia con origen en el centro de masa, la física se puede reducir a un problema de un cuerpo. Y teníamos la inquietud de si al incluir los campos magnéticos íbamos a poder seguir trabajando en este enfoque de un cuerpo. Y encontramos que bajo estas condiciones, sí, el campo magnético puede ser incorporado como al problema de dos cuerpos y poderse reducir mediante la definición de este parámetro magnético B como el producto punto de los momentos magnéticos de cada estrella. Veamos ahí que este parámetro magnético puede ser positivo o negativo. Y si es positivo es porque los dipolos están alineados entre sí. Y si es negativo es porque están antialineados. Entonces B, el parámetro B minúscula, nos cuantifica también la alineación entre los dipolos magnéticos. Entonces, bajo las suposiciones que les comenté en la diapositiva anterior, podemos construir el potencial magnético en términos de este parámetro magnético y una dependencia como el radio al cubo. Y de esta manera, al sumarlo con el potencial gravitacional que tienen las estrellas, podemos encontrar una función que solo depende del radio para el potencial del sistema binario, que como vemos es el potencial kepleriano más una corrección por el campo magnético que va como 2 órdenes más chica que el campo magnético. Así fue como con este potencial magnético y por tanto función lagrangiana pudimos resolver las ecuaciones dentro de la aproximación cuadrupolar y así encontrar cómo evolucionan las variables del sistema binario en la fase inspiral, que sería la fase previa a la fusión, al colapso de las dos estrellas. Es inspiral porque la distancia entre las estrellas va decreciendo siguiendo órbitas esféricas
consecutivas, es decir, sigue una forma de espiral. También hay observaciones, bueno, investigaciones que confirman que en la fase in espiral las órbitas del sistema binario ya se han circularizado. Entonces podemos trabajar suponiendo que las órbitas son circulares. Y bajo esta condición tenemos una relación para la tasa, bueno, para la evolución de la frecuencia orbital. Aquí phi punto es la derivada de la coordenada angular derivada en el tiempo. Vemos que es una expresión análoga a la tercera ley de Kepler, más esta corrección por la interacción magnética entre los dipolos magnéticos. Y justo con la aproximación cuadrupolar lo que podemos obtener es la luminosidad gravitacional, que sería la energía en el tiempo emitida por las ondas gravitacionales al momento en que se están acercando entre sí las estrellas rumbo a la fusión. Esto ocurre en instantes de tiempo muy pequeños, como ahorita les mostraré. De nuevo, dentro de la aproximación cuadrupolar también podemos construir las polarizaciones de la onda gravitacional H+ y H cruz, que son las que se utilizan para el análisis de datos de LIGO y Virgo. De la misma manera podemos encontrar una ecuación dinámica para el sistema binario, que es la evolución en la separación de las estrellas. Al hacer B igual a 0, B minúscula, recuperamos todas las expresiones que ya había presentado Shapiro y Taylor en los 80s y 90s. Otras variables que nos será interesante poder cuantificar es el tiempo que le toma a la estrella llegar a un radio mínimo, es decir, el tiempo en la fase in espiral y el número de ciclos en la misma fase, así como la tasa de cambio logarítmica del periodo orbital del sistema binario, ya que esta es una observable astronómica que se ha podido medir para sistemas binarios de estrellas de neutrones, como el pulsar de Taylor, ¿no? Bueno, y entonces ya con el modelo construimos esas expresiones y con esto generamos resultados y una discusión de cómo afectan los campos magnéticos a la forma de las ondas gravitacionales. Bueno, entonces para esto resolvimos unos sistemas binarios con ciertas condiciones iniciales, en particular dos sistemas binarios que tenían en común tener la misma masa total, pero distintas masas individuales. Uno donde las masas eran iguales y otro desiguales. Esto para también ver la relación entre las masas individuales y cómo esto afecta las variables de la fase in espiral. Colocamos las estrellas a 100 kilómetros de separación, ya muy cerca, y les pusimos unos campos magnéticos muy intensos del orden de 10 a la 16 Gauss, que ya están en el límite de lo observado y teorizado. Y encontramos que cuando el parámetro B es menor que 0, el tiempo en la fase in espiral es ligeramente menor que cuando no hay campos magnéticos. Es decir, si los dipolos magnéticos están antialineados, la fusión va a ser ligeramente más rápida que cuando están alineados entre sí o cuando no hay campo magnético. Y respecto al efecto porque las masas sean iguales o sean distintas, encontramos que cuando las masas son iguales el sistema se fusiona más rápido, pero el resultado cualitativo respecto a la alineación de los dipolos magnéticos es el mismo. Esto también lo podemos ver en estas gráficas, donde lo que estamos viendo es en el eje vertical, es la distancia entre las estrellas que se van a fusionar, y en el eje horizontal el tiempo. Como vemos, en menos de medio segundo, las estrellas ya se fusionaron, ¿no? Ya pasaron a los 24 kilómetros que pusimos como radio mínimo de la fase in espiral, porque es cuando ya se tocan entre sí las estrellas. Y cualitativamente el comportamiento es el mismo, pero de nuevo, cuando las masas son iguales, el sistema se fusiona un poco más rápido. Y aquí en estas subgráficas con zoom podemos ver
esto, ¿no? Que la curva verde, que es cuando los dipolos están antialineados entre sí, es decir, B minúscula menor que 0, la fusión va más rápido que cuando los dipolos son alineados entre sí. Podemos ver también el efecto aquí, perdón, en la frecuencia de las ondas gravitacionales. La frecuencia pasa de 200 Hz a 1600 Hz en menos de medio segundo. Y también podemos ver que el efecto del campo magnético sí existe, ¿no? La frecuencia evoluciona más rápido cuando los dipolos están alineados entre sí. Se alcanzan frecuencias altas antes, ¿no? Y este sería el efecto en la onda gravitacional. Como ven, solamente es la fase inspiral. No estamos ahí colocando la onda en el merger ni en el ring down, solo en el inspiral, que es una fase interesante porque nos permite estimar parámetros de la fuente. Ya en el ring down y en el merger es muy difícil estimar parámetros para la fuente que causa la onda gravitacional. Y de nuevo podemos ver que la frecuencia de las ondas gravitacionales va ligeramente más rápido cuando los dipolos están antialineados entre sí. Y aquí estamos colocando las estrellas a una distancia de 40 megaparsecs. Creo que eso no lo coloqué. Tipo la fuente GW170817. Bueno, en resumen y en conclusión, les he presentado un modelo simple pero útil de un sistema binario de estrellas de neutrones incorporando los campos magnéticos, suponiéndolos un dipolo magnético perfecto. Y con este modelo podemos mostrar que la interacción magnética sí afecta la forma de las ondas gravitacionales, aunque sea teóricamente y técnicamente, pero vemos que al menos en variables como el strain, la luminosidad gravitacional, la frecuencia de las ondas gravitacionales, el número de ciclos y también variables dinámicas de la fuente como la separación entre las estrellas, la frecuencia orbital y por lo tanto el periodo orbital, también dependen del valor de los campos magnéticos y de los radios de las estrellas. Esto se cuantifica a través del parámetro magnético y en cuanto a interpretación podemos decir que esto ocurre porque al suponer que las estrellas son tipo dipolo magnético, es decir, un modelo tipo imán, y los ponemos antiparalelos entre sí, se crea una interacción magnética atractiva, que se suma a la interacción gravitacional atractiva, y por lo tanto el tiempo de coalescencia se acorta. En cambio, cuando tenemos las estrellas, pensemos en los imanes, paralelos entre sí, es decir, con el polo norte en la misma dirección, tendríamos una situación de interacción magnética repulsiva que se restaría a la interacción atractiva del potencial gravitacional. Y por lo tanto ahí tendríamos una ralentización, por así decirlo, de la fusión por el potencial magnético repulsivo. Y este efecto se va transmitiendo a las demás variables de forma natural, ¿no? Por ejemplo, la luminosidad puede llegar a ser mayor que sin campos magnéticos cuando los dipolos están antialineados y puede llegar a ser menor cuando los dipolos están alineados entre sí. Entonces, de esta manera vemos el efecto. También hicimos cálculos de en qué orden de magnitud estaría la corrección por los campos magnéticos y en el mejor de los casos con campos magnéticos de 10 a la 16 Gauss, las correcciones son del orden de 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4 en estas variables que les pongo en la tabla. Entonces concluimos también que es correcto a día de hoy despreciar la interacción magnética tipo dipolar en las simulaciones, porque no entra dentro de las incertidumbres de los detectores a día de hoy. Sin embargo, en un futuro, pensando en que la astronomía de ondas gravitacionales seguirá en desarrollo,
tanto su sensibilidad como el espectro o el rango de frecuencias observable, pues no podemos despreciar la probabilidad de que sí podamos en algún momento ver los campos magnéticos como una huella de la naturaleza de las estrellas de neutrones. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Tiempo para una pregunta corta. Luis, por favor. Sí, Mariana, gracias por tu plática. Una pregunta muy rápida. La emisión de ondas electromagnéticas, ¿cómo se podría tomar en cuenta que ahora está tomando estos campos magnéticos tan intensos? Debe tener alguna señal ahí, alguna influencia, ¿no? Sí, sí, porque eso es algo que no hemos incluido al modelo. Digamos, es una deficiencia porque no consideramos la luminosidad electromagnética que puede haber en el proceso. Y digamos, también existen otras luminosidades electromagnéticas individuales, pero estas ocurren a otro orden de magnitud. Entonces, estas sí las podemos despreciar, por ejemplo, la de los pulsos electromagnéticos de las estrellas y la de por deformación, pero la luminosidad electromagnética todavía es un problema, ¿no? Por ejemplo, la primera señal, como les decía, sí tuvo contraparte electromagnética y la segunda no. Bueno, no sé si con eso respondo un poco, pero sí nos faltaría incluir el efecto. Ok, Mariana, pues muchas gracias. Le agradecemos nuevamente, por favor, a Mariana Lira. Y nuestra siguiente charla también va a ser virtual y está a cargo de Omar Pedraza. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Puedes compartir Mm. pantalla, Omar, por favor? Sí, con un minuto. Ya se me olvidó dónde. Ok, aquí está. ¿Se ve bien? Sí, y bueno, déjate presento. Entonces, la siguiente plática está a cargo del doctor Omar Pedraza Ortega, que es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el día de hoy nos va a hablar sobre modos cuasi normales para un agujero negro de Hayward rodeado de materia de quintesencia, perturbaciones escalares, vectoriales y gravitacionales. Adelante, Omar, 15 minutos, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por eh, eh, la invitación. Y bueno, básicamente en esta plática pues abordaremos... ahí está. Ajá, el plan de la plática será el siguiente, pues unas líneas referente a la introducción, platicar un poquito sobre el modelo de agujero negro de Hayward y sobre todo pues la parte, ¿no? Está rodeada de quintesencia. Después pues estudiaremos los modos cuasinormales, particularmente pues usaremos el método de WKB, que es el método estándar, y nos centraremos en perturbaciones escalares, electromagnéticas y gravitacionales, para finalmente pues dar algunas conclusiones. Bueno, pues bueno, nosotros pues tenemos evidencia actualmente de la existencia de agujeros negros y pues estos no pueden permanecer aislados, eventualmente tienen que interactuar con la materia o con algunos campos presentes. Como resultado de esta interacción, los agujeros negros pues pueden ser perturbados y estas perturbaciones de estos agujeros negros pues se caracterizan, ¿no? De alguna forma por la emisión de ondas gravitacionales. Cuando un agujero negro se perturba, hay tres etapas. La primera es, pues, emiten radiación y de acuerdo a las condiciones iniciales. La segunda parte es una etapa de amortiguamiento, donde la frecuencia de estas oscilaciones son complejas y estos se les llaman los modos normales, cuasinormales, perdón, y la frecuencia pues tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la que pues nos da información sobre la oscilación y la parte imaginaria pues nos da información referente al decaimiento. Bueno, por otro lado, nosotros sabemos por mediciones experimentales que bueno, el universo se expande de forma acelerada. Hay varios modelos, digamos, para explicar esta
este fenómeno. Particularmente uno de ellos es considerar un campo escalar y modelado como un fluido exótico llamado quintesencia. La quintesencia, pues, tiene una ecuación de estado, P igual a WQ, en este caso, por ρ, que es la densidad, ¿no? En este caso, para quintesencia WQ, que es el parámetro de estado, así se le llama, debe tomar ese valor, ¿no? Debe estar entre -1 y -1/3 para poder asegurar o la expansión del universo. Y en este caso, pues, la densidad tiene una forma muy particular, esa la mostraremos más adelante. Bueno, en el caso del agujero negro de Howard, este agujero negro, pues, presenta dos horizontes. Si uno, el agujero negro de Howard está descrita por la ecuación 1, que son los dos primeros términos del lado derecho. Esos dos primeros términos describen el agujero negro de Howard, pero si uno sigue las ideas propuestas por Kizelev para considerar este campo escalar que pueda describir la aceleración del universo, nosotros básicamente se añade un término adicional en la ecuación 1, el último término de la parte derecha, el término c sobre r elevado a la 3 omega q más 1. Ese término, digamos, tiene la información de que el agujero negro está rodeado de este campo escalar llamado quintesencia. En este caso, bueno, la densidad para este campo escalar viene dado de esta forma, dado por la ecuación 2, ¿no? Menos c sobre 2, 3 veces omega q, que es el parámetro de estado, sobre r a la 3, que multiplica omega q más 1, ¿no? Y la ecuación de estado, pues, está dado en la parte inferior justamente abajo de la ecuación 2. Bueno, digamos que el efecto de la quintesencia, pues, es modificar a la función métrica, y la modificación básicamente es dado por el último término de la ecuación 1. En este caso, C es un parámetro relacionado con este campo de quintesencia, y omega q también es otro parámetro relacionado con el campo de quintesencia. C tiene que ser positivo, obviamente, y omega q, pues, tiene que estar en el rango de -1 a -1/3. Los dos primeros términos del lado derecho son básicamente el agujero negro de Howard, que tiene tres parámetros, ¿no? La masa, M mayúscula es la masa del agujero negro. Epsilon es un término que está relacionado con la constante cosmológica, y bueno, básicamente son esos dos términos, ¿no?, que describen el agujero negro. Bueno, para poder hacer el análisis de los modos cuasinormales, pues es importante poder determinar la región de parámetros. Recuerden que la ecuación 1, cuando la ecuación 1 la igualamos a 0, nosotros podemos determinar los valores de R que determinan los horizontes de este agujero negro. Entonces, como primer punto para este análisis que queremos realizar, es importante determinar la región de parámetros, es decir, cuáles son los valores de M, epsilon, C, en este caso omega. Bueno, omega nosotros vamos a fijar al menos dos valores comprendidos en este rango, ¿no? De -1/2, pero de -1 a -1/3. Pero es importante determinar el rango de estos parámetros, masa, epsilon y C, donde nosotros tenemos una solución de agujero negro, y particularmente pues cuántos horizontes podemos obtener, ¿no? Como les comentaba, el agujero negro de Howard tiene dos horizontes, y este término de quintesencia añade otro horizonte al agujero negro. Sin embargo, este horizonte se le llama horizonte, bueno, es un horizonte cosmológico, es un horizonte aparente, y bueno, pero es importante determinar esa región de parámetros donde nosotros podemos tener pues la presencia de tres horizontes, dos o probablemente uno. Para este primer análisis es conveniente hacer un cambio de unidades. Expresamos todo en términos de M, reescribimos a R, a C y a epsilon en términos de M, y posteriormente nosotros consideramos el caso extremo. El caso extremo se define cuando la función métrica es igual a 0, o bueno, para algún valor de R, eso me da 0, y su derivada para algún valor de R, eso me da 0. Entonces, de estas dos expresiones, nosotros tenemos las ecuaciones 3 y 4,
donde la ecuación 3 básicamente es la definición de los horizontes. Las soluciones de R de esa ecuación define los horizontes que tiene el agujero negro. Y si ambas, la ecuación 3 y 4, se cumplen simultáneamente, pues estamos estudiando el caso extremo, ¿no? Bueno, si combinamos la ecuación 3 y 4, es decir, de la ecuación 3 despejamos epsilon y lo sustituimos en la ecuación 4, nosotros obtenemos la ecuación 5. Vamos a trabajar con la ecuación 5. Particularmente nosotros vamos a resolver, es una ecuación para R. La idea es resolver esa ecuación para R y encontrar las posibles raíces. Aquí nosotros tenemos que definir un valor particular del parámetro de quintesencia, WQ, y el primer valor que nosotros consideramos, que es el caso más sencillo, en este caso se puede resolver analíticamente, es menos 2/3. En este caso, la ecuación 5 para WQ igual a menos 2/3, bueno, nos produce la ecuación 6. Es una ecuación cúbica, tiene 3 raíces, sin embargo, las dos raíces importantes para este cálculo están dadas por la ecuación 7 y 8, donde esa delta se define en la ecuación 9. Estas dos raíces las vamos a graficar nosotros. Esta R1 y R2, en este caso, es función del parámetro C, este parámetro C que está aquí. Esas ecuaciones 7 y 8 las graficamos en la siguiente figura. Básicamente, para omega 2 menos 2/3 es la primera curva. La primera curva, la que está arriba es para, bueno, es una, digamos, es la misma gráfica, solo cambiamos de escala, ¿no? Aquí tenemos las raíces R1 y R2. R1 es la línea punteada, que se alcanza a ver apenas abajo en la figura más grande, y R2 es la otra, la línea continua. Esas son las dos soluciones que nos interesan. La otra solución no es físicamente viable. Y aquí nosotros podemos ver que la R1 y R2, como función de C, tienen un valor crítico o un punto crítico y un valor de C crítico, que está entre punto 12 y punto 14, por ahí lo vemos, donde en la figura de arriba se aprecia mejor. Ese es un valor crítico para la C. Entonces, nosotros vamos a tomar valores de C que vayan desde 0. Bueno, 0 implica que no tenemos este campo de quintesencia, y tomamos un valor máximo de C, que está dado en el rango de punto 12 a punto 14, y no podemos sobrepasar, ¿no? En esa región nosotros aseguramos que tenemos una solución de agujero negro. Y una vez que nosotros ya encontramos los valores de R1 y R2, lo que hacemos es regresar a la ecuación que define los horizontes, F igual a 0, y sustituimos, bueno, de ahí despejamos, de esa ecuación despejamos epsilon, y en esta epsilon sustituimos los valores de R1 y R2, así como se muestra en la ecuación 10. La ecuación 10, nosotros tenemos, recuerden que R1 y R2 es función de C, por lo tanto, la epsilon que aparece ahí es función de C únicamente. Como tenemos dos valores de R, pues tenemos dos curvas. La ecuación 10 describe dos curvas, y eso se muestra en la figura del lado izquierdo, epsilon cuadrada como función de C, y bueno, vemos dos curvas. R2 es la curva punteada y R1 es la curva sólida. Vemos que esas dos curvas se unen en un punto. Ese punto está definido por el valor de C, ¿no? C alcanza su valor crítico en ese caso. Bueno, esta gráfica es importante porque, así como vemos aquí, tenemos tres regiones, ¿no? En la región 3, si nosotros agarramos valores de C y epsilon cuadrado en la región 3, eso nos produce un agujero negro con un horizonte. Si nosotros tomamos puntos que corresponden a la curva punteada o la curva sólida, tendríamos una solución de agujero negro con dos horizontes. Y en el caso de que tomemos puntos, valores de epsilon cuadrado y C de la región 2, tendríamos un agujero negro con tres horizontes, ¿no? En este caso, pues tendríamos el horizonte cosmológico, ¿no? Que es un horizonte aparente. Y en la figura del lado derecho, pues ahí estamos tomando algunos valores de C y epsilon, y vemos la función métrica, ¿no? Y ahí vemos directamente, pues, el número de horizontes que podemos tener. Bueno, es importante, este primer análisis es importante para saber en qué región de parámetros debemos de trabajar. Particularmente, ya para el trabajo que queremos realizar, nos vamos a concentrar
solamente en valores de epsilon y c de la región 2. Es decir, vamos a considerar solo un agujero negro con 3 horizontes, ¿no? Bueno, ok. Si nosotros hacemos el mismo análisis para otro valor que no sea menos 2/3, sino en este caso menos 4/9, bueno, este análisis es completamente numérico. Aquí es complicado poder tener un valor analítico, pero nosotros vemos la gráfica del lado izquierdo es el valor o el epsilon cuadrado como función de c para este valor de omega q menos 4/9. Y del lado derecho nosotros tenemos la gráfica anterior, ¿no? Lo que vemos es que si omega q disminuye, esta región, la región que le estamos llamando 2, aumenta, ¿no? Es decir, aquí tenemos más valores numéricos de epsilon cuadrada y c, que es la región 2, donde nosotros podemos tener un horizonte, perdón, un agujero negro con 3 horizontes, ¿va? Y estos puntos donde se juntan ambas curvas, ese valor de C nos produce un valor crítico, ¿no? En este caso, para omega menos 4/9 es 0.38, es el valor de C, mientras que para menos 2/3, que es esta gráfica, es menos 0.135, ¿no? Bueno, más o menos. Entonces, estas regiones, este primer análisis es importante para saber cuál es el rango, ¿no? De nuestros parámetros donde podemos tener 3, 2 o un horizonte. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos clara esta información, podemos proseguir con el cálculo de las frecuencias de los modos cuasinormales. En este caso, bueno, aquí se muestra en esa diapositiva el caso para una onda escalar, o un campo escalar, perdón. Nosotros partimos de la ecuación 11, que es la ecuación de Klein-Gordon. Consideramos la solución 12, ¿va? Y hacemos una transformación de coordenadas de la coordenada R a R asterisco, que se les llama las coordenadas tortugas. Si nosotros implementamos la ecuación 12 y 13 en la ecuación 11, finalmente nosotros aterrizamos en la ecuación 14, que es una ecuación tipo Schrödinger, ¿no? Una segunda derivada, en este caso la omega cuadrado jugaría el papel de la energía en la ecuación de Schrödinger. Y en este caso el potencial, pues ahí tenemos toda la información, ¿no? Del agujero negro, ¿no? Para un campo escalar, ese potencial, pues vale lo siguiente, ¿no? La función métrica que multiplica a L, L es el momento angular en este caso, L por L más 1 entre R cuadrada, más la derivada de la función métrica entre R. Si es un campo escalar, pues el potencial está dado como la segunda parte de la ecuación 14. Si nosotros queremos considerar en este caso ondas vectoriales, electromagnéticas particularmente, u gravitacionales, entonces tendríamos que considerar la ecuación de Maxwell en lugar de la ecuación 11 y las ecuaciones de Einstein, ¿no? En lugar de la ecuación 11. Si nosotros hacemos algo parecido al caso escalar, nosotros entonces obtendríamos una modificación. Básicamente la ecuación es una ecuación tipo Schrödinger, lo único que cambiaría sería el potencial. En este caso la ecuación 15, en este caso tenemos a la ecuación para las tres perturbaciones escalares, electromagnéticas y gravitacionales. El valor de S define a qué tipo de campo estamos considerando. Si S vale 0, estamos considerando campos escalares. Si S vale 1, serían campos electromagnéticos, y gravitacionales corresponde al valor de S igual a 2. En la ecuación 15, esa MDR está definida por la ecuación 16. Entonces, básicamente, el estudio de estas tres perturbaciones pues se reduce al estudio de este potencial dado por 15. Para tener una idea más o menos gráfica de lo que estamos haciendo, este potencial 15 usualmente tiene una forma de potencial de barrera, como se aprecia en la figura. Aquí para diferentes valores de L, el potencial usualmente crece. Es un potencial de barrera. Si nosotros consideramos una onda electromagnética, el horizonte de eventos usualmente está en este punto, ¿no? Donde se anula el potencial. Si nosotros consideramos una onda, pues obviamente aquí hay transmisión y reflexión. Entonces, va a haber una onda transmitida. Vamos a considerar nuestras condiciones de frontera, que en el horizonte de eventos, que es donde se anula, esta parte donde se anula el potencial, solamente tengamos ondas entrantes. De este lado tendríamos ondas únicamente reflejadas. Entonces, estas son las condiciones de frontera que nosotros vamos a implementar a la hora de resolver la ecuación 14, que es la ecuación tipo Schrödinger. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente nosotros empleamos el método Luca
B, que es un método estándar. Ay, perdón, aquí. Perdón, bueno, antes de eso. Ya particularmente para nuestro potencial, pues nuestro potencial depende de tres parámetros. Es C, que está relacionado con el campo escalar, quintesencia, WQ, que también está relacionado con el campo escalar de quintesencia, L, que es el momento angular, y epsilon cuadrado. En este caso, si nosotros graficamos los diferentes potenciales para los tres tipos de perturbaciones, en este caso la línea azul y roja corresponden al campo escalar, la azul y roja que es, discontinua, corresponde al campo electromagnético, y la línea punteada corresponde a las perturbaciones gravitacionales. En este caso, si nosotros aumentamos el valor de C, lo que vemos es que en general el potencial o esta barrera, el pico de esta barrera disminuye. El mismo comportamiento, la primera gráfica del lado izquierdo representa este comportamiento para este valor de WQ menos 2/3, mientras que la de la derecha, WQ toma el valor de menos 4/9. Es importante pues saber estos picos porque justamente es aquí donde se da ese proceso. Aquí estamos considerando un valor particular de epsilon cuadrada, que es 0.2, un valor particular de L igual a 1, y bueno, en este caso, N igual a 0. Si nosotros hacemos un estudio similar, pero ahora hacemos una variación del parámetro epsilon, Omar, entonces, sí. ¿podrías casi concluir, por favor? Porque ya nos pasamos. Ok, sí. 3 minutos. Perdón, sí. Bueno, empleando el método UKB, básicamente es resolver la ecuación diferencial. Finalmente nosotros tendríamos las frecuencias para los modos, la parte real como función de C. Vemos que si aumenta C, pues tenemos un decaimiento en los modos. En la parte imaginaria, si nosotros aumentamos el valor de C, pues son más estables estos modos que estos de acá. Los comportamientos son parecidos, digamos, para el parámetro epsilon cuadrado y en la parte real imaginaria. Bueno, ya para finalizar, pues la información de los modos cuasi-normales pues nos dan información sobre la estabilidad del agujero negro. En este caso, si nosotros aumentamos el valor de C, básicamente las oscilaciones disminuyen, pero el amortiguamiento también disminuye. Si nosotros aumentamos epsilon, pues las oscilaciones también aumentan y el amortiguamiento disminuye. Básicamente, de estos resultados nosotros podemos ver que, digamos, el valor significativo se tiene cuando omega Q tiende a -1. Esto nos permite determinar la estabilidad y pues bajo o en este rango de parámetros podemos decir que este agujero negro es estable. Y finalmente, pues a lo mejor para continuar con este análisis, pues podemos estudiar el comportamiento de los cocientes de transmisión y reflexión. Y bueno, finalmente concluiríamos, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. ¿Le podemos agradecer a Omar, por favor? Una pregunta rapidísima que alguien tenga. ¿No? Bueno, pues si no, le agradecemos nuevamente a Omar por su plática. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Y la siguiente plática va a ser presencial. Nada más mientras estamos listos. ¿Iván Álvarez está aquí o habrá un Iván Álvarez ahí? ¿No? ¿No hay un Iván Álvarez? Ah, perdón. Entonces está, pero está aquí entonces. Ok, vale. ¿Ya? Ok, entonces empezamos la cuarta charla del día, que está a cargo del doctor Luis Ureña del Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato, y que hoy nos va a hablar de métodos aproximados para la cosmología de acciones ultraligeras. Luis, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de platicarles de este tema.
que tiene que ver con un modelo de materia oscura que ha sido estudiado durante los últimos 20 años, que ahora se conoce como de acciones ultraligeros. Y lo que les quiero platicar es que este tipo de modelo tiene ciertas dificultades que requieren un poco de atención para que podamos tener predicciones adecuadas al nivel adecuado dentro de lo que ahora llamamos la cosmología de precisión, ¿no? Entonces, como les decía, es un modelo de materia oscura donde se trata de explicar este fenómeno a través de las propiedades de un campo escalar. Entonces, utilizando un campo escalar que es regido por la ecuación de Klein-Gordon, tratar de explicar la fenomenología que vemos de la materia oscura en galaxias y en general en el universo. Como se trata de un campo escalar y resolvemos la ecuación de Klein-Gordon, necesitamos especificar lo que se conoce como un potencial escalar, y el potencial escalar más utilizado para este tipo de modelos, aunque no el único, como lo voy a mencionar más adelante, es el potencial cuadrático, que también se conoce como fuzzy dark matter, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que desde el año 2000 se ha estado estudiando este tipo de modelos, pero en aquel entonces la discusión era muy aproximada sobre las predicciones que tenía este modelo. También las observaciones no habían avanzado lo suficiente como para exigir mayor precisión en las predicciones, ¿no? Bueno, dos características importantes de este modelo. La primera es que se comporta como materia oscura fría. Materia oscura fría es el modelo preferido de la comunidad cosmológica dentro del modelo estándar cosmológico. Entonces, este modelo puede reproducir en lo que llamamos a nivel de fondo las propiedades de la materia oscura fría. También podemos caracterizar lo que llamamos sus densidades, sus perturbaciones de densidad a nivel lineal, a través de lo que conocemos como el espectro de potencias de masa, el Mass Power Spectrum, y tiene una característica muy importante con respecto al modelo de materia oscura fría, que es la línea negra en esta figura, que es que hay un corte en este Mass Power Spectrum, que significa que la formación de objetos masivos atados gravitacionalmente en escalas pequeñas, hablando cosmológicamente, no es favorecido. Y entonces una predicción muy directa que lo distingue del modelo de materia oscura fría es que no debe haber muchas galaxias pequeñas. Eso significa pequeñas comparadas con la Vía Láctea, por ejemplo, de masas del orden de 10 a la 8, 10 a la 7 masas solares. Definitivamente de 10 a las 6 masas solares hacia abajo no debería de haber ningún tipo de galaxia pequeña, ¿no? Y bueno, estas son las propiedades fundamentales, pero se puede estudiar el modelo a nivel de otra fenomenología, por ejemplo, en su interacción con agujeros negros, las afectaciones que hace en la radiación del fondo cósmico, etcétera. Hay toda una serie de mediciones que se pueden utilizar, y entonces se establece cotas experimentales sobre la masa de la partícula de este campo escalar. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver en la escala horizontal el rango de masas en electron volts que pueden ser sondeados por diferentes observaciones, y algunas de las acotaciones que se tienen sobre la masa y la contribución que podría hacer este campo escalar a la densidad total del universo. Pero muchas de estas comparaciones tienen que hacerse bajo ciertas aproximaciones, porque resolver la ecuación de Klein-Gordon en cada una de estas situaciones no es sencillo, como acabamos de ver en la charla anterior. Hay que adaptar la ecuación de Klein-Gordon a la situación en particular, y no siempre es fácil encontrar soluciones. Entonces, déjenme, les platico rápidamente qué pasa en el caso más sencillo, por decirlo de una manera, que es la evolución de fondo cosmológico. La ecuación de Klein-Gordon se escribe de esta forma. Los puntos significan derivadas con respecto al tiempo cósmico. Ustedes pueden ver que parece ser una ecuación diferencial de segundo orden bastante inocente. Tiene una forma de oscilador armónico, pero es precisamente esta forma la que la vuelve muy complicada, porque cuando el parámetro de Hubble, 3 veces el parámetro de Hubble, se equipara en orden de magnitud a la masa de este campo escalar, ocurre una fase que llamamos de oscilaciones rápidas. Entonces, recuerden que es un potencial parabólico, y entonces el campo está haciendo oscilaciones rápidas alrededor del mínimo de ese potencial, y las oscilaciones son tan rápidas comparadas con el tiempo cósmico de evolución
que entonces cuando ustedes intentan resolver esta ecuación diferencial se encuentran en un problema que le llaman de Stiff, ecuaciones diferenciales Stiff, donde el código numérico tiene que mantener precisión en dos escalas de tiempo muy diferentes, y entonces eso se vuelve muy complicado. Entonces, una manera de resolver este problema es hacer un promedio sobre las oscilaciones rápidas y entonces ver solamente la evolución de la cantidad promedio de la densidad, por ejemplo, que está aquí en el lado derecho. De esta manera ustedes desaparecen las oscilaciones al promediar en el tiempo sobre esas mismas oscilaciones, y la densidad pues evoluciona como el caso de materia oscura fría. En el caso de las densidades, de las perturbaciones de densidad, estas son las ecuaciones que ustedes resuelven típicamente para cualquier fluido cósmico, para las perturbaciones de densidad de cualquier fluido cósmico. La delta significa el contraste de densidad, es decir, la desviación de la densidad en algún punto del universo con respecto a la densidad promedio. Y esta U que está aquí representa las perturbaciones de velocidad. En principio son cantidades perturbativas y entonces aquí en estas ecuaciones está toda la información sobre cómo se deben comportar esas perturbaciones de densidad. En particular piensen que si se tratara de un fluido, pues ustedes tienen perturbaciones de presión y de velocidad, y entonces tienen cantidades como la velocidad del sonido, también está involucrada la ecuación de estado del fluido, etcétera. Entonces, toda la información física se tiene que meter en este tipo de ecuaciones. Pero resulta que para el caso del campo escalar, no es posible definir, por ejemplo, la velocidad del sonido de las perturbaciones de presión. Y entonces uno tiene que recurrir a aproximaciones sobre esa velocidad del sonido, porque esa es una cantidad importante en estas ecuaciones perturbativas. Y un cierto consenso que se alcanza en la literatura es definir la velocidad del sonido de esta manera, donde la K, algo que me olvidé mencionar es que estas ecuaciones ya están escritas en el espacio de Fourier, y entonces la K que ustedes ven aquí representa derivadas espaciales, y entonces el número de onda de las perturbaciones aparece en la ecuación de sonido, de la velocidad del sonido, y entonces en el caso de materia oscura fría, esta velocidad del sonido es 0, exactamente, pero en el caso del campo escalar, pues tiene una dependencia con respecto al número de onda y por lo tanto a la escala de las perturbaciones. Entonces, esta ecuación que está aquí es una ecuación de consenso porque haciendo aproximaciones semianalíticas se ha llegado a la conclusión de que esta posiblemente es la expresión correcta para la velocidad del sonido en este caso, ¿no? Sin embargo, cuando uno analiza un poquito más en detalle, empiezan a surgir ciertos problemas. Recientemente apareció un artículo que se dedica a explorar con más detalle cuáles son las dificultades y, por ejemplo, en lo que les acabo de platicar hay varias preocupaciones. La primera es que se utiliza una ecuación de estado promediada, pero el problema es que el campo está oscilando muy rápidamente y la forma en que se están cancelando esas oscilaciones para realizar una aproximación es un poco burda y por lo tanto no recupera exactamente la densidad o la evolución de la densidad que uno esperaría si uno resolviera directamente la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, cuando se hace el cambio de la descripción del campo, de resolver la ecuación de Klein-Gordon a resolver las ecuaciones del fluido, al hacer esa equivalencia, aparece esto que en inglés el offset, que significa que hay una discrepancia que aparece en la evolución y la cual, si no se tiene cuidado, esa discrepancia, aunque pequeña, puede ser molesta cuando ya estamos intentando irnos a la cosmología de precisión, ¿no? Y por último, este tipo de aproximaciones solamente funciona para este caso del fuzzy dark matter, es decir, del potencial parabólico phi cuadrada, el que les mostraba al principio, pero no es el único tipo de modelo que se puede considerar en este marco de materia oscura, y por lo tanto, este tipo de estudio está muy limitado por estas tres preocupaciones, pero habría otras más. En las figuras que ustedes ven a la derecha, ustedes ya pueden apreciar a qué me refiero con oscilaciones rápidas. Aquí se puede apreciar lo que significa.
Y aquí los autores tratan de magnificar un poco que si no se toma con cuidado el promedio de estas oscilaciones, entonces uno puede encontrar diferencias significativas a tiempos lejanos con respecto a la solución correcta, ¿no? Muy bien. En el caso de las perturbaciones de densidad, lo que yo les había platicado es que se propone una densidad, una velocidad del sonido para las perturbaciones de presión, que es una velocidad de consenso porque, digamos, varios grupos de investigación han asumido que esto podría ser la expresión correcta. Sin embargo, en este artículo reciente dicen ellos, bueno, se pueden tomar otro tipo de expresiones que podrían funcionar mejor. Pero ellos lo argumentan en el sentido de que estas expresiones les acercan más a la solución exacta de la ecuación de Klein-Gordon, no tanto que haya un fundamento físico detrás de ellas para preferir una sobre la otra, ¿no? Entonces, ¿qué preocupaciones aparecen aquí? Bueno, la primera es que no sabemos cuál es la velocidad del sonido, porque habría varias expresiones que ustedes pueden ver rápidamente que no son equivalentes, no es posible pasar algebraicamente de una a la otra, entonces tienen diferentes motivaciones. La segunda es que incluso a nivel de perturbaciones de densidad, perturbaciones de presión, también son cantidades que oscilan rápidamente y por lo tanto debemos tratar con oscilaciones rápidas también en ese tipo de cantidades. La tercera preocupación es que el formalismo tiene que ser adaptado manualmente, es decir, ustedes tienen que practicar con la solución exacta y luego tratar de encontrar algo que se aproxime a ese tipo de solución utilizando la aproximación del fluido. Y por último, otra vez, esto solamente funciona para un modelo específico, el modelo de Fuzzy-Dark-Matter, ¿no? Entonces, algunos de los estudios que se han realizado en la literatura, pues se muestran en la parte derecha, donde se pueden ver que dependiendo del tipo de aproximación, digo, no tengo tiempo para entrar más en detalle, pero aquí se muestran que dependiendo del tipo de aproximación, la evolución va a ser ligeramente diferente. A ojo, uno podría decir, bueno, las aproximaciones son suficientemente buenas, pero conforme vayamos hacia la cosmología de precisión, nos va a importar encontrar las soluciones más correctas posibles. Entonces, déjenme platicarles rápidamente hacia un método alternativo que hemos estado utilizando en el grupo mexicano, donde lo único que hacemos es una transformación de variables de la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, la ecuación de Klein-Gordon no es caracterizada como un fluido, sino simplemente como unas nuevas variables que son aquí teta, y1 y omega phi. Y entonces las oscilaciones rápidas en este conjunto de ecuaciones se manifiestan a través de términos trigonométricos para este ángulo teta en términos de coseno y seno de teta. Entonces, nosotros no hacemos ningún tipo de promedio, pero sí cancelamos este tipo de términos porque están oscilando muy rápidamente. Y entonces las ecuaciones que están en la izquierda, cancelando estos términos, se convierten en las ecuaciones que están en la derecha. Entonces, nosotros podemos ajustar en qué momento hay que hacer estas cancelaciones. De igual forma, en el caso de las perturbaciones de densidad, también agarramos la ecuación de Klein-Gordon directamente, hacemos cambios de variables y nos aparecen estas ecuaciones que no son exactamente equivalentes a las ecuaciones de fluido. De igual forma aparecen términos trigonométricos que cancelamos una vez que aparecen las oscilaciones rápidas. Entonces, en la parte derecha están las mismas ecuaciones, pero cancelando las oscilaciones rápidas que aparecen y por lo tanto las ecuaciones se simplifican bastante. Y entonces aquí les muestro una comparación entre las soluciones numéricas exactas y las soluciones obtenidas a través de este método alternativo. Entonces, por ejemplo, en la gráfica de la derecha, que es un poco más explícita, tiene la curva roja, que es la solución numérica de la ecuación de Klein-Gordon, y, por ejemplo, la línea negra les muestra la parte oscilatoria de la solución, por este término exponencial, que coincide muy bien con la solución numérica, y resulta que podemos dar una expresión analítica para esa parte oscilatoria de la solución. Fíjense que tiene una expresión bastante sencilla, y esta teta estrella que aparece aquí es el momento en que nosotros cancelamos los términos trigonométricos. Entonces, nosotros podemos cancelar muy bien la parte oscilatoria si elegimos el valor de este ángulo de corte de manera adecuada, y ustedes pueden ver que una solución bastante sencilla es elegir un múltiplo de pi. Si elegimos un múltiplo de pi, todo este exponencial es exactamente igual a 1. Entonces, no tenemos problemas con la evolución tardía en este modelo, no hay ningún offset, no hay ninguna discrepancia,
porque la podemos cancelar de manera exacta, ¿no? Entonces, aquí simplemente les muestro que utilizando esta pequeña solución para el background, podemos tener una solución completamente equivalente a si estuviéramos resolviendo la ecuación de Klein-Gordon. Simplemente con este truco de cancelar las funciones trigonométricas y ajustar el valor de la transición a que sea un múltiplo de pi. Ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos numéricos. Efectivamente, cuando uno corta en un múltiplo de pi, la solución a tiempos lejanos hacia la derecha siempre es exactamente la misma, no hay ningún tipo de discrepancia. Lo mismo sucede para el caso de las perturbaciones de densidad. Aquí están distintas comparaciones numéricas. La línea negra es el caso de materia oscura fría y las otras corresponden al campo escalar. Pero lo mejor de todo es que nosotros no tenemos que preguntarnos cuál es la velocidad del sonido. Directamente de las ecuaciones sale la solución y no tenemos que especular qué tipo de expresión puede ser la más adecuada, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque como les decía, tenemos la cosmología de precisión y si uno quiere hacer, por ejemplo, una predicción sobre las anisotropías de la radiación del fondo cósmico, en este artículo ellos argumentan que debemos tener una precisión en la predicción de los multipolos de estas anisotropías de temperatura que corresponda a esta expresión que está aquí. Entonces, en principio debemos tener una precisión cada vez mayor conforme nos vamos a multipolos mayores. En la escala vertical son los multipolos. La L caracteriza los multipolos en las que descomponemos las anisotropías de temperatura. Y entonces, la línea negra que ustedes ven aquí en el panel inferior es esta expresión de la precisión que la solución numérica debe alcanzar para estar de acuerdo con las mediciones de precisión que se están esperando para las anisotropías de temperatura en los experimentos que vienen en los próximos años. Y entonces la línea roja, la línea azul les muestra nuestra solución numérica con nuestro método alternativo y ustedes pueden ver que por lo menos en la línea roja, a partir de la línea roja, la verde, se mantiene debajo del nivel requerido de precisión para este tipo de observable, que es las anisotropías de temperatura, ¿no? Bueno, pero además, ¿qué sucede? Que podemos utilizar este método alternativo para otro tipo de casos. No tenemos que sujetarnos solamente al potencial parabólico, nos podemos ir a un potencial, por ejemplo, tipo acción, que utiliza una expresión trigonométrica para el potencial, y entonces las ecuaciones para este tipo de potencial aparecen a la izquierda. Hay algunos términos extras que aparecen, pero los podemos tratar de manera natural. En particular aparece esta lambda, y esta lambda está relacionada con lo que usualmente se conoce la constante de decaimiento de la acción de manera genérica. Es un parámetro de autointeracción, es un parámetro extra además de la masa, y entonces lo podemos incorporar bastante bien en nuestras ecuaciones. Cancelamos todos los términos trigonométricos para manejar las oscilaciones rápidas, y entonces el sistema de ecuaciones es muy similar al anterior, excepto que tiene algunas particularidades. Y una de esas particularidades más importantes se manifiesta en esto que ya había mencionado, el Mass Power Spectrum, el espectro de masas, que mide la concentración de tipo de objetos gravitacionales que se forman bajo este modelo. Y entonces, la línea negra representa el modelo estándar de materia oscura fría, y para el campo axiónico se predice un exceso de potencia, que significa que en principio debe formar estructura cosmológica, debe formar halos galácticos, un poco en exceso comparado con el modelo estándar de materia oscura fría, ¿no? Y entonces, nuestro método puede ser aplicado para este tipo de casos. Aquí está el potencial que les mencionaba, el tipo acción. Y esto es importante porque entonces podemos poner restricciones utilizando las observaciones cosmológicas, tanto sobre la masa del campo escalar, como en este parámetro de autointeracción. Entonces es importante tener un mecanismo que funcione para todo ello, ¿no? Y déjenme ir a la última parte, porque es importante preguntarnos si tenemos las soluciones adecuadas para este modelo. Cuando uno trata sobre un modelo de materia oscura, no solamente se trata de ver la expansión cosmológica, las perturbaciones lineales, sino de buscar
una predicción para la formación de toda la estructura cosmológica, en particular de todas las galaxias y de los cúmulos de galaxias. Entonces, en la parte izquierda ustedes pueden ver todo el esfuerzo que hay que hacer hasta llegar a la formación estelar y posiblemente incluso llegar a la formación de agujeros negros en una sola simulación cosmológica. En el lado derecho están algunos de los primeros intentos para resolver las ecuaciones del campo escalar y tratar de encontrar la correspondencia entre la formación de estructura en este modelo y lo que observamos en el universo, ¿no? Entonces, aquí están algunos intentos. Estos intentos fueron hechos bajo una aproximación. Otra vez pasamos de la ecuación de Klein-Gordon del campo escalar, pasamos a una aproximación de fluido. La conversión a estas ecuaciones de fluido es bastante directa, excepto que aparecen términos que son difíciles de manejar, por ejemplo, este que se le conoce como de la presión cuántica, y fíjense que está dividido, hay una división entre la densidad, además de un doble laplaciano, pero esto crea problemas porque en regiones del universo donde la densidad sea cero, que puede suceder, este término crea problemas para el cálculo. Entonces, este método es aproximado, se obtienen figuras muy bonitas, sin embargo, tiene problemas para caracterizar todas las propiedades que pueden extraerse de este tipo de campos escalares. En el lado derecho están unas simulaciones que hemos realizado en nuestro grupo, utilizando este tipo de aproximaciones. De alguna forma nos permiten caracterizar diferencias de este modelo con respecto al modelo estándar de materia oscura fría. Pero bueno, más recientemente, este es un artículo que salió esta semana, porque este es un modelo que está siendo escudriñado con mucha intensidad. Entonces, estas son simulaciones muy recientes, donde ya no están utilizando ningún tipo de aproximación tipo fluido, como los mostré anteriormente, sino que están resolviendo el sistema Schrödinger-Poisson, que es la versión no relativista del sistema Einstein-Klein-Gordon. Entonces, este tipo de simulaciones muestra una riqueza mucho más interesante en la formación de estructura cosmológica que la que muestra la aproximación tipo fluido anterior. Entonces, muestra estructuras filamentales, también muestra que la formación de pequeñas galaxias satélites es muy diferente. Del lado izquierdo pueden ver el campo escalar, del lado derecho el modelo estándar de materia oscura fría. Y entonces, este tipo de cuestiones, en este tipo de simulaciones mucho más precisas y mucho más adecuadas para el modelo, se puede apreciar a ojo que hay bastantes diferencias y cuando uno calcula las observables correspondientes, pues obviamente es posible encontrar diferencias mucho más significativas entre los modelos y facilita la comparación con las observaciones. Entonces déjenme terminar ya con esto. El modelo que se le conoce como campo escalar o bosones ultraligeros es un modelo muy interesante de materia oscura fría que puede ser comparado muy fácilmente con todo un número amplio de observaciones cosmológicas, lo cual lo convierte en un modelo que es fenomenológicamente muy rico. Segundo, tiene predicciones muy claras que lo distinguen del modelo de materia oscura fría y las cuales pueden ser buscadas en observaciones muy particulares de la dinámica cosmológica. Lo más importante del modelo en principio es la masa de la partícula, que deja sus predicciones muy específicas en la formación de estructura. Y bueno, simplemente volver a reiterar que uno puede comenzar con aproximaciones para hacer las primeras predicciones de este modelo, pero conforme vaya llegando más datos cosmológicos, eso nos obliga también a ser más precisos en las soluciones semianalíticas y en las soluciones numéricas. Entonces, espero en el futuro poder platicarles sobre cómo nos vamos acercando a una mayor precisión en el cálculo de las observables de este modelo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Luis, gracias por la plática. Esa teta estrella, ¿cómo la eliges? Depende de la masa, tienes que resolver exactamente y luego por comparación y ves cuál es el valor o cómo le haces.
tratando de evolucionar el sistema numérico hasta que casi tronara, que no pudiera seguir las oscilaciones. Sin embargo, ya que hicimos este análisis un poco más recientemente, esto es de este año, nos dimos cuenta que había una expresión semianalítica para caracterizar esta oscilación, que es esta que está aquí. Este término es el que caracteriza esta oscilación, es esta figura, perdón, esta curva en negro, viene exactamente de este término. Entonces, cuando ya queremos cortar, porque ya el código numérico no puede seguir con tanta precisión la evolución, esto nos indica claramente que no tenemos que escoger al azar, sino que basta con poner n veces pi para que esto sea igual a 0. Entonces aquí en la siguiente transparencia hemos jugado con 10pi, 20pi, 30pi. Este número ya es bastante adecuado para tener la precisión requerida. Sí. Entonces, al principio lo hacíamos a mano, ya terminando, al principio lo hacíamos a mano, pero ahora nos dimos cuenta que había una manera más inteligente de encontrar. Gracias, profesor. Yo nada más dos cosas muy rápido. En la cuestión del error en la precisión allí, ese delta CL sobre CL es experimental, o sea, es de acuerdo a la precisión de Planck, por ejemplo, o es teórico, es del modelo, pues, teórico más bien. Una inferencia de los parámetros que no tenga sesgo. Entonces, estos multipolos que son los que tú puedes observar, y bueno, es la amplitud de esta curva, para que tengas este tipo de inferencia estadística lo más limpia posible, se debe cumplir que tu modelo teórico sea capaz de darte este tipo de precisión. ¿Sí? Esto está pensado para los experimentos que vienen en los próximos años, que van a medir con mayor precisión las amplitudes de estas anisotropías, ¿no? CMB4 y todo eso. Así es. Pero también a tu modelo teórico. Entonces, es una exigencia de tu modelo teórico, a ese nivel de precisión numérica debe dar resultados, ¿no? Obviamente, por ahora las barras de error son suficientemente grandes que pues puedes jugártela con baja precisión, pero hay que hacerlo a este nivel de precisión teóricamente para que le puedas extraer toda la utilidad a las observaciones. Gravedad débil. Sí, gravedad débil, y también haces una factorización, bueno, no lo traigo aquí, pero haces una factorización de las oscilaciones rápidas. Entonces, incluso a nivel newtoniano de gravedad débil, el campo de todas maneras hace oscilaciones rápidas, entonces puedes factorizarlas, y al factorizarlas te queda el sistema Schrödinger, Poisson. Eso es lo que hay que hacer. Hola Luis, muchas gracias, muy bonita plática. ¿Tienen ustedes como acotaciones de qué tipo de potenciales puede tener ese campo escalar y de parámetros de esos distintos potenciales? El intento básico es que ese potencial debe tener un mínimo parabólico, ¿sí? Pero sí hemos hecho estudios con este tipo de potencial axiónico. También cuando hemos cambiado el coseno trigonométrico por el coseno hiperbólico, y ahora estamos intentando hacerlo también cuando tú tienes una expansión un poco más general, que tienes términos cuadráticos, cuárticos, posiblemente de potencia 6. Entonces estamos trabajando en ese sentido para extender y hablar de si las observaciones te pueden ir restringiendo cada uno de los parámetros de las interacciones de alta dimensionalidad, ¿no? El que corresponde al potencial cuadrático es la masa, así lo interpretas. El segundo, el de phi cuarta,
es el parámetro de autointeracción entre las partículas escalares, pero puedes irte a phi sexta, etcétera. Entonces, estamos tratando de extender el formalismo para tomar en cuenta esos parámetros de autointeracción y después poderlos acotar con observaciones. Pues bueno, creo que es tiempo de agradecerle nuevamente a Luis Ureña por su brillante charla. Y nos quedan dos expositores. El siguiente es Iván Álvarez. ¿Está aquí? Ok. Por favor. Lo voy presentando, si no, vamos a llegar tarde a la cena. Iván Álvarez Ríos, que nos va a hablar sobre, en lo que pone en su plática, que es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos va a hablar sobre la viralización de una fluctuación de materia oscura bosónica y el comportamiento de la materia luminosa alrededor. Tenemos 15 minutos, Iván, para toda la charla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Álvarez. El título era sobre la viralización de una fluctuación de materia oscura, pero desde que mandamos el resumen a la fecha hemos tenido más avances, por lo que les voy a hablar de los avances más recientes que hemos tenido. Bueno, les voy platicando un poquito sobre el contenido. Acerca de la materia oscura utilizamos un modelo de Grosspitaevsky-Poisson. En este modelo hay distintos métodos de tratarlo. Entonces, unos autores resuelven con condiciones de frontera periódicas y otros con condiciones de frontera aisladas. Nuestro estudio es hacer una comparación acerca de cómo afectan las condiciones de frontera la dinámica de la materia oscura bosónica ultraligera. Para ello exploramos algunos escenarios simples en escalas locales que involucran el uso de configuraciones de equilibrio. Bueno, la materia oscura bosónica ultraligera se basa en tener un ensamble de bosones de masa ultraligera del orden de 10 a la menos 22 electronvolts. Tener esta masa implica que la longitud de onda de Broglie es muy grande, de decenas de parsec. Se describe mediante un estadio coherente, lo cual implica como que la dinámica del sistema se puede describir mediante una función de onda macroscópica. Del lado derecho muestro unas simulaciones realizadas por este grupo. Del lado derecho se encuentra una simulación de formación de estructura por Cold-Dark-Matter, mientras que del lado izquierdo el modelo que estamos utilizando nosotros. En esta, a gran escala, no se nota una gran diferencia, pero podemos ver aquí, por ejemplo, pequeñas estructuras que no están de acuerdo con las observaciones del universo a gran escala, cosa que son inhibidas en el modelo de materia oscura ultraligera debido a esta masa. Bueno, otra característica es que aquí en estas distribuciones de densidad, el modelo de Cold-Dark-Matter predice que hay picos de densidad cerca de esas regiones que son llamadas cores o núcleos de materia oscura. Cold-Dark-Matter tiene esos problemas y el modelo de MOVU, como lo estoy abreviando yo, resuelve esos dos problemas teniendo núcleos suaves en el centro de las galaxias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a resolver el sistema con dos tipos de condiciones de frontera. El primero es con condiciones de frontera aisladas, tenemos este sistema. En el segundo, con condiciones de frontera periódicas, el sistema cambia un poco. Hay que agregar aquí un promedio en todo el dominio de la distribución de densidad de materia oscura. Esto para poder satisfacer que el potencial también sea periódico. La manera de resolverlo lo hacemos mediante el uso de métodos numéricos. Utilizamos dos distintos métodos numéricos para cada caso. En el primero utilizamos diferencias finitas, método de líneas y multigrid para la ecuación de Poisson. En el segundo caso hacemos uso de la transformada rápida de Fourier y el método de Kran-Michelson. Resolvemos en un dominio cúbico
que en el caso de condiciones de frontera periódicas es equivalente a estar resolviendo en un 3 toro, y una simulación de un 2 toro. Bueno, la mayoría de las simulaciones que voy a mostrar a continuación se basan en soluciones de equilibrio del sistema GPP. Para obtener una solución de equilibrio, se supone que tenemos una función de onda estacionaria, el sistema es esféricamente simétrico y originalmente estas fueron construidas con condiciones de frontera aisladas. Estas soluciones tienen propiedades muy buenas. Unas de ellas que son resistentes a las perturbaciones y son soluciones atractoras en el tiempo. En el lado derecho se muestra una gráfica de esta solución. Bueno, el primer escenario que exploramos fue la evolución de una configuración de equilibrio en distintos dominios para tratar de ver cómo afecta también el tamaño del dominio la dinámica de la materia oscura. En esta parte de aquí muestro en un dominio de menos 20 a 20 al cubo y en la de abajo de menos 40 a 40 con condiciones de frontera aisladas. Aquí la función de onda tiene una oscilación debido a las perturbaciones de errores numéricos. Y del lado derecho muestro el perfil inicial, que es la línea en rojo, y cancelamos estas oscilaciones tomando un promedio temporal. Y vemos que la condición inicial coincide con el perfil ajustado después de, perdón, con el perfil promediado después de 500 unidades de tiempo. Vemos que en esta región, que es la que llamamos núcleo, se mantiene en equilibrio, tanto con condiciones de frontera periódicas como condiciones de frontera aisladas. Bueno, el segundo estudio fue ver si utilizando condiciones de frontera periódicas se tenía el colapso de una gaussiana hacia una configuración de equilibrio. Del lado izquierdo muestro aquí un ajuste que se realiza que coincide con las configuraciones de equilibrio. Entonces, nuevamente, la región del core, tanto con condiciones de frontera aisladas como periódicas, coincide con un perfil de este tipo. Entonces, vemos que en la región del núcleo se sigue manteniendo esta distribución, excepto que la dinámica en las condiciones de frontera periódicas fuera de este núcleo es mayor que en las condiciones de frontera aisladas, debido a que la materia es expulsada fuera del dominio con las condiciones de frontera aisladas. Otro escenario que estudiamos fue el choque frontal en caída libre. Esto para tratar de encontrar un dominio donde ambas soluciones sean equivalentes. Entonces, como condiciones iniciales del sistema, colocamos dos configuraciones de equilibrio colocadas a una distancia x0, separadas a una distancia x0 del origen, y monitoreamos el momento a lo largo del semidominio con x negativo y con x positivo para tratar de encontrar el momento en el que estas configuraciones intercambian sus valores de momento y ver cuándo ocurrió un choque entre estas dos configuraciones. Entonces, como es de esperar para un dominio grande, el tiempo que tardan en chocar estas configuraciones es aproximadamente igual, debido a que la interacción en las condiciones de frontera periódicas es equivalente a un sistema de una red infinita de esa misma configuración. Y cuando el sistema es muy grande, estas configuraciones imaginarias tienen menos efecto sobre las reales. Entonces, aquí mostramos que los tiempos son muy similares. Y caso contrario en esta donde se encuentran a una distancia de 15 unidades, donde la configuración ya no chocan en el centro, sino salen hacia las fronteras debido a que se encuentran más lejos del origen. Entonces las partes chocan con sus partes imaginarias. Bueno, otro de los escenarios que mostramos es
un choque entre múltiples configuraciones de núcleos. Como condiciones iniciales colocamos configuraciones de equilibrio de masas y posiciones aleatorias para tratar de ver cuál es la configuración final que se tiene. Existen estudios, uno de ellos, MOX, ha estudiado estas configuraciones y lo que ha predicho, y que nosotros estamos ahorita también viendo que nuestros resultados coinciden con los de él, es que en la región central, donde se está formando este núcleo galáctico, tiene el perfil en promedio temporal y espacial al de una configuración de equilibrio. Mientras que fuera de esta región tiene un perfil tipo Navarro-Frame-White. Esto de aquí es importante porque las curvas de rotación necesitan tener un tipo de, observadas, necesitan tener un tipo de perfil Navarro-Frame-White. Y digamos que con condiciones de frontera aisladas, en escalas locales, no se pueden formar de manera natural. En cambio, con condiciones de frontera periódicas, sí se pueden formar. Bueno, como conclusiones, es que creamos programas paralelizados capaces de resolver el sistema de Gros-Pitayevsky y Poisson. Verificamos que una solución de equilibrio permanece estable con condiciones de frontera periódicas. Encontramos que una gaussiana colapsa a una configuración de equilibrio con condiciones de frontera aisladas. Eso ya estaba muy estudiado. Verificamos que condiciones de frontera periódicas también ocurría. Y el código que nosotros tenemos puede servir para poder estudiar la formación de estructura a gran escala. Bueno, les hablo un poco sobre los trabajos futuros. Hasta ahora hemos estudiado también un sistema de materia oscura acoplado a materia bariónica con un modelo simple. Estamos pensando que estas configuraciones de materia bariónica obedecen las ecuaciones de los fluidos, lo tratamos como un gas ideal y tratamos de encontrar algunos escenarios de una posible formación galáctica. Pero, como les mencionaba, este tipo de escenarios no recobra los perfiles tipo Navarro-Frame-White. Entonces fue por esta razón que decidimos tratar de utilizar condiciones de frontera periódicas para obtener estos perfiles fuera de la región central. Entonces, como trabajo futuro, es acoplar la dinámica de la materia oscura con la materia bariónica utilizando condiciones de frontera periódicas. Simular procesos de formación de estructura y además, una vez realizado esto, debido al estilo de programación que utilicé, es fácil de poder acoplar un multiestado a la dinámica del sistema GPP. Estos de aquí han sido estudiados recientemente para tratar de explicar las anisotropías observadas en las galaxias satélite de la Vía Láctea, por ejemplo. Entonces esto está cobrando fuerza y nosotros podemos utilizarlo ya para la formación de estructura. Muchas gracias. ¿Cuál es la razón? Bueno, gracias por la plática, son muy interesantes las simulaciones. ¿Cuál es la razón? Sí. Bueno, no sé bien cómo responderla, porque en sí en la configuración puede regresar a la simulación de múltiples cores. Bueno, en esa, no es que sea una configuración de equilibrio,
hay mucha dinámica, de hecho, pues, no se parece nada en cualquier instante del tiempo a esas configuraciones, pero lo interesante, digamos, esta dinámica nunca se va a detener, así se va a quedar. Lo interesante es de que estas configuraciones en promedio se parecen a las de equilibrio, pero una razón hasta ahora no le he encontrado yo de que sea así. O sea, porque no es para nada que en algún instante de tiempo nosotros tomemos alguna medición a lo largo del centro y encontremos que es una configuración de equilibrio, pero en promedio sí parece serlo. Entonces, no tengo una respuesta para eso, pero sí es algo muy interesante. Esta yo no la he estudiado con múltiples scores, pero la dinámica, aún con un sistema binario, la dinámica nunca se detiene. O sea, sigue siendo en un promedio temporal y espacial. Le agradecemos nuevamente a Iván por su charla. Y para cerrar la sesión del día de hoy, tenemos una última charla. Bueno, esta última charla nos la va a dar el doctor Alberto Vázquez del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, que nos va a hablar sobre algoritmos genéticos y neuronas artificiales en el universo. Adelante, Alberto, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su participación. En esta ocasión yo me voy a salir un poquito más allá de la cosmología y les voy a presentar dos áreas en cuanto a software, en cuanto a programación, y una que es el universo, de cosmología principalmente. Y bueno, por cuestiones de tiempo me voy a ir un poco rápido, pero cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Bueno, por aquí pueden encontrar el correo. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí me voy a enfocar un poco en la energía oscura o principalmente en el fenómeno de la expansión acelerada del universo. Hace un par de décadas se encontró que nuestro universo se expandía no solamente de manera como nosotros esperábamos, sino lo hacía de manera acelerada. ¿Sí? Esto causó toda una gran revolución en cuanto a las posibilidades que podrían existir para explicar este fenómeno. Una de las propuestas más simples es la constante cosmológica. Esta constante cosmológica que puso Einstein hace muchos años, y esta es el modelo más simple que puede explicar esta aceleración. Sin embargo, posee ciertos problemas a nivel teórico, a nivel observacional, problemas fundamentales, y se propone una cantidad un poco más general, que le llamamos energía oscura. Existe todo un zoológico de fenómenos, de modelos, de cosmologías que pueden explicar esta aceleración del universo. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos trabajado algunos modelos de energía oscura, algunas parametrizaciones, algunas reconstrucciones, pero hay todavía todo un zoológico que le llamamos gravedad modificada que también puede explicar este fenómeno tan misterioso. En esta ocasión no me voy a enfocar tanto a los modelos, sino me voy a enfocar un poco en cómo analizarlos, en las técnicas, en el software y en la programación. Además, también hemos sacado un artículo bastante largo, donde también contiene alrededor de 200 autores, donde se hacen unas revisiones bastante buenas sobre las propuestas de los modelos. Aquí yo le corté, la lista continúa todavía. Hay muchísimos modelos que pretenden explicar este fenómeno tan misterioso. También contiene no solamente modelos para explicar la expansión acelerada del universo, sino para explicar posibles problemas que hay entre observables. ¿Sí? También tenemos observaciones, por ejemplo, ya se mencionaron algunas, la radiación cósmica de fondo, las supernovas, las oscilaciones acústicas de bariones, lentes gravitacionales, cross correlaciones y demás. Y también existen problemas entre observables, a los cuales le llamamos usualmente tensiones. Por ejemplo, aquí aparece la tensión de Hubble, también existe la tensión de sigma 8, lentes gravitacionales, varios problemas también entre observables. Entonces, este es un review sobre cosmología y sobre modelos cosmológicos.
Y para probar nosotros cuál es el modelo que mejor explica la expansión acelerada del universo, necesitamos primero observaciones. En particular, existe una gran cantidad también de observaciones. Viene una avalancha de datos, viene una avalancha de experimentos altamente sofisticados, en el cual principalmente la colaboración mexicana toma parte. DESI también, hay varios participantes de hecho aquí. En mi caso, bueno, me enfoco un poco en el análisis o en los métodos para analizar datos sintéticos con modelos de energía oscura alternativos a la constante cosmológica. Esta es una colaboración muy grande que ya lleva bastante progreso. De hecho, el día de ayer pues, nos aceptaron el proyecto ya para participar formalmente en este tema. ¿Sí? Vienen muchos datos, viene mucha información, vienen muchas observables. Entonces hay que construir técnicas observacionales. Usualmente, para analizar un modelo, de hecho se presentó en la charla, hace 2 charlas, un modelo contiene ingredientes, contiene parámetros cosmológicos y hay que compararlos con los datos. Tenemos nuestro modelo, cualquier modelo, puede ser de energía oscura, puede ser de materia oscura, puede ser de gravedad modificada, hay que compararlo con las observaciones. Este es el proceso típico, un proceso estándar que se hace, un Monte Carlo. Nosotros damos un paso, calculamos un likelihood, esto es, comparamos observables con datos, ¿sí? Y cada paso de puede ser computacionalmente muy costoso, puede ser de alrededor de un par de segundos. Entonces, imagínense, tenemos alrededor de 10 a la 7 pasos, en segundos son alrededor de días, ¿no? Quizás semanas. Este es un proceso muy bueno, estándar, pero computacionalmente costoso, además de que se pierde tiempo en regresar, en ir y venir. Sí, al final, bueno, la animación termina aquí y simplemente para encontrar estos contornos de probabilidad o esta estrellita que se movió y debería estar aquí en el centro. El problema ahora se convierte en un problema de optimización. ¿Cuál es el conjunto de parámetros dado un modelo cosmológico que describen mejor las observables? Y cuando hablamos de optimización, nos vienen un montón de técnicas. Por ejemplo, gradientes, ¿no? Calcular derivadas, un máximo, un mínimo. Pero si estamos en 10 dimensiones, en 20 dimensiones, si nuestra función no es continua, si nuestra función no es suave, surgen un montón de complicaciones. Y para esto, recurrimos, por ejemplo, a la computación bioinspirada, ¿sí? Algoritmos genéticos. ¿Quién mejor para explicar optimizaciones que la naturaleza? De hecho, ahí está Darwin, el mejor individuo, el mejor adaptado, es el que sobrevive, el mejor, el óptimo. Hay varios algoritmos de este estilo, algoritmos evolutivos, programación genética, algoritmos de optimización por partículas donde los individuos se comunican entre sí para encontrar la solución óptima, ¿no? Por ejemplo, las hormigas, por ejemplo, las abejas. Si nos vamos un poquito más allá de la optimización, tenemos todo un zoológico de algoritmos también. Estos son los algoritmos que hemos trabajado en el grupo para analizar la cantidad de datos y compararla con modelos. Por ejemplo, estos algoritmos evolutivos, como su nombre lo dice, funcionan en selección natural. El mejor individuo es el que va a sobrevivir. Esto es, el conjunto de parámetros que mejor describen los datos son los óptimos, ¿sí? Estos algoritmos funcionan de la misma forma. Tenemos un conjunto de individuos que pueden ser soluciones a nuestro espacio y estos tienen una serie de operaciones. Mutación, cruza, recombinación, de hecho aquí están, selección, hasta encontrar el óptimo, el mejor. De hecho, bueno, aquí lo comento, aquellos más aptos, mejores, sobreviven. Por ejemplo, tenemos esta función que puede ser muy complicada, que tiene máximos locales y nosotros queremos encontrar el mejor, el óptimo. Si un algoritmo estándar, una derivada, tal vez se quede estancado en un óptimo local, tal vez truenan las derivadas por las pequeñas discontinuidades que hay. Estos funcionan muy bien. De hecho, aquí se ve, cada puntito podría representar una combinación del espacio de parámetros. Un H0, una omega materia, energía oscura, cualquier combinación de este espacio.
Lo podemos aplicar, por ejemplo, a supernovas, a cualquier conjunto de datos, y vemos que efectivamente coincide con un método de Monte Carlo, ¿sí? Estos algoritmos nos dan rapidez, bastante rapidez. Y de hecho los podemos utilizar también con matrices de Fisher y nos dan una buena aproximación de los métodos de Monte Carlo. Aquí se puede ver. Sin embargo, no nos dan precisión. Aquí también se puede ver. Y cuando crece el espacio de parámetros es un poco más complicado, ¿sí? Por lo tanto, recurrimos, por ejemplo, a las redes neuronales artificiales que se parecen mucho a los algoritmos genéticos, donde tenemos en los algoritmos genéticos, tenemos un conjunto de observables, de objetivos, un conjunto de operaciones y una salida. En las redes neuronales es muy similar. Tenemos un conjunto de características, la información que yo le doy a la red, construye una arquitectura con nodos, capas y me da una información, ¿sí? Se parece mucho a este tipo de redes. Estas redes neuronales nos han ayudado bastante en una serie de problemas. De hecho, uno de ellos pueden ser reconstrucción de funciones. Yo tengo un conjunto de datos, entreno a la red, de hecho los verdes, entreno a la red para que me prediga los intermedios. Construyo una arquitectura, arquitecturas medio complejas, y me puede dar información sobre esta. O si tengo un conjunto de ecuaciones diferenciales complicadas, un problema muy complicado, este sería resolverlos. Por ejemplo, unos Klein-Gordon acoplados. Tengo 4 ecuaciones diferenciales parciales. Puede ser muy complicado para cada paso. Entonces, construyo la arquitectura de una red y en lugar de resolver las ecuaciones diferenciales, estas se convierten en solo una función que hay que evaluarla, lo cual se reduce el problema, lo cual reduce el tiempo computacional considerablemente, ¿sí? Por ejemplo, aquí se puede ver las soluciones reales y las soluciones que producen las redes neuronales. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar los algoritmos genéticos. Bueno, un problema es la construcción de esta arquitectura. Uno, ¿cómo construir una arquitectura de la red para que nos dé precisión? Esto puede ser muy complicado y puede ser a priori, ¿no? ¿Cuántas capas? ¿Cuántos nodos? ¿Cuál es la función de activación? ¿Cuál es la función de aprendizaje? Puede ser un problema muy complicado y podemos utilizar estos algoritmos genéticos para construir las redes neuronales artificiales. Entonces, de esa manera estamos construyendo una maquinita. Le decimos un modelo cosmológico. De hecho, lo pongo. Bueno, y son mucho más eficientes. Aquí se ve 10 veces más eficientes con la mitad de evaluaciones. Por ejemplo, si lo aplicamos a estos métodos anidados, donde aquí se puede ver estos métodos de búsqueda del espacio de parámetros, yo puedo construir una red, entreno estos puntitos, entreno la red con estos puntitos para predecir el resto o para predecir los internos. Doy un check, pregunto, si tiene precisión, continúa. Si no tiene precisión, la reentreno otra vez y continúa. Y me puedo ahorrar inclusive hasta un 30% de tiempo. Entonces ya cuando hablamos de días, nos vamos a horas. La maquinita funciona de esta forma. De hecho, es ya la última. Tengo un modelo cosmológico, cualquier modelo, energía oscura, materia oscura, gravedad modificada. Le pongo un algoritmo genético para que me construya la arquitectura de la red, la mejor arquitectura que me va a optimizar todo el proceso. Con la red utilizo estos puntos para entrenarlos y hago todo el cálculo, todos los likelihoods, toda la evidencia bayesiana, para después hacer la estimación de parámetros, como se mencionó anteriormente, como se mencionó en la charla de Alejandro el día de ayer, ¿sí? De hecho, es un artículo que acabamos de sacar y este es prácticamente la maquinita, sin importar el modelo cosmológico, agujeros negros. Lo hemos utilizado, de hecho, para influenza, lo hemos utilizado para otras áreas. Nos da todo este paso de manera automatizada. No hay que meterle casi nada a mano. Y bueno, ya nada más para terminar, un poco de publicidad, un poco de propaganda. Hablando de teorías, de modelos cosmológicos, el evento que viene, de hecho aquí hay varios organizadores, sobre principalmente materia oscura y otras áreas, ¿no? Y también este evento, que también ya está planeado, es uno sobre cómputo. Las dos áreas principales que mencioné aquí.
Y bueno, cualquier cosa, muchas gracias. Mencionó que usa los algoritmos genéticos para definir la arquitectura. ¿Significa que su red neuronal no cae con ninguna de las características usuales? Quiero decir, no es como que tenga una red convolucional o una red recurrente, sino que son combinaciones de todas. Sí. Primero decidimos qué tipo de red queremos utilizar. Por ejemplo, esta es una BAE, un Variation Autoencoder, un perceptrón también. Y el algoritmo me va a decir cuántos nodos, cuántas capas, cuál es el learning rate, cuál es la función de activación. Todo me va a construir dada la red o la selección de esta. ¿Hay alguna red? Bueno, no lo mencioné, también parte del trabajo que está haciendo Jaciel. En lugar de poner un modelo cosmológico, podemos poner una simulación. Y las simulaciones usualmente se analizan con redes convolucionales, ¿no? o con generative, con redes generativas para analizar principalmente imágenes. Entonces, una vez que analizamos las imágenes, podemos hacer todo el procedimiento, pero con simulaciones. Entonces utilizas la red en cada paso del Monte Carlo, porque otro podría ser que el modelo tenga un observable en particular que sea muy difícil calcular, por ejemplo, todas estas cross correlations que son muy intensivas computacionalmente. Eso es lo que hace muy lento el Monte Carlo en muchos modelos cosmológicos. Entonces uno podría mejor encontrar una red neuronal que dé el resultado interpolado del cross correlation para un modelo, de tal manera que cuando utilizas el Monte Carlo ya nada más te vas a esa función ajustada, pero no estás llamando a la red neuronal en cada paso. Entonces, bueno, a lo mejor estoy confundido cómo está funcionando aquí. Sí, de hecho, muy buena pregunta. Uno puede entrenar a la red para calcular el proceso más costoso computacionalmente. Usualmente, y por lo general, nosotros nos enfocamos en el likelihood, que es el que ya contiene toda la información. Entonces, todas estas evaluaciones son likelihoods. Entrenamos la red desde aquí y si nuestra predicción es suficientemente buena, el resto del trayecto lo hace la red. Yo ya no tengo que calcular ningún likelihood. Y por eso hacemos varios checks. Checamos aquí si es la precisión buena, la reentrenamos o continúa. Usualmente es pero pueden ser propiedades particulares, funciones de correlación o CMBs, por ejemplo. Alberto Vázquez. Y de hecho le agradecemos a todos los expositores del día de hoy su participación. Con esto cerramos los 2 días de pláticas paralelas de gravitación y también haciendo propaganda como lo hace Alberto. Acuérdense que próximamente en el próximo mes estará el 14 taller de la división de gravitación y física matemática en San Luis Potosí. La página de la división están todos los detalles. Entonces, pues también los esperamos por allá y bueno, cerramos aquí esto, ¿no? Con un aplauso para todos los expositores. Muchas gracias.